Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José y les quería dar la bienvenida a este video donde les voy a enseñar algunos consejos para resolver problemas de dinámica en mecánica. Entonces, la idea un poco de esta parte del curso es que nosotros antes estábamos viendo cinemática de una partícula y ahora lo que queremos hacer es aplicar la segunda ley de Newton, que es ya conocida para ustedes, y ver qué es lo que pasa con mi partícula. Entonces, por lo general, como que uno en intro a la física hacía un diagrama cuerpo libre, calculaba cómo eran las fuerzas y uno encontraba ciertas ecuaciones para tal vez mis incógnitas del problema. Entonces, ahora como mis incógnitas no son valores ni números, sino que son funciones, yo al aplicar la segunda ley de Newton, por lo general voy a obtener un sistema de EDOs, de ecuaciones diferenciales, que yo puedo resolver para obtener lo que me pidan en el problema. Entonces, eso es como un poco la idea de esta parte del curso. Entonces, igual que el video anterior, como tengo algunos como consejos para ordenarse y cómo poder confrontar este tipo de problemas de una manera más ordenada y más tranquila. Entonces, vamos con el primer paso. Y el primer paso es realizar la cinemática de la partícula. Entonces, bueno, volvemos a nuestra segunda ley de Newton. Entonces, la idea de este paso es concentrarse en la parte de la derecha de esa ecuación, onda, la aceleración. Entonces, lo que yo quiero hacer es como tener fuerzas, tener una aceleración y igualarlas para obtener algo. Entonces, se preguntan de dónde obtengo mi aceleración. Y la gracia es que si uno hace la cinemática, es decir, encontrar los vectores R, B y A de la partícula, yo los escribo y después esa aceleración que encuentre al final, yo la puedo ocupar en mi ecuación de la segunda ley de Newton. Entonces, para poder hacer esto, ustedes tienen que ver el problema y definirse un sistema coordenado apropiado, onda puede ser en polares, puede ser en cilíndricas, eso va a depender de qué es más apropiado para el problema, y escribir los vectores R, B y A. Entonces aquí yo les voy a dejar un link a un video que yo hice donde es como unos pasos para ordenarse y poder hacer la cinemática de un problema. Entonces, la idea es que ahora como que tienen que, todos esos pasos que yo enuncié antes, se resuelven solamente en un paso que es hacer la cinemática y esto va, esta idea de primero escribir la velocidad, la aceleración, se va a repetir en todo el curso. Entonces es súper importante como adquirir práctica con esto. Entonces, esa es un poco la idea de esta parte. Entonces, una vez que ustedes ya tienen los vectores posición, velocidad y aceleración, lo que viene es hacer un diagrama de cuerpo libre o DCL, como se abrevia comúnmente. Entonces, esto es relativamente similar a lo que se hacía en intro a la física. Entonces, volviendo a mi ley de Newton, como que ahora lo que estoy haciendo es como concentrarse en la parte izquierda de esta ecuación, encontrar las fuerzas del sistema. Entonces esto se hace bastante parecido a primer año. Lo que uno hace es hace un diagrama de cuerpo libre, que básicamente es para la partícula que me interesa describir qué fuerzas están actuando sobre esta partícula. Pero la diferencia es que ahora nos va a importar mucho la dirección de esas fuerzas. Entonces uno tal vez en primer año como que decía como, mira, para arriba es positivo, para abajo es negativo, y como que uno lo veía un poco al ojo y ahora la idea es como escribirlo de manera vectorial completa, porque por lo general van a ser expresiones un poco más complejas como para decir como, ya para allá es positivo, para allá es negativo. Y lo otro importante es que hay que escribir estas fuerzas del sistema de coordenadas que uno haya escogido en el paso uno, porque lo que yo quiero hacer es hacer una igualdad vectorial al final y para eso necesito que ambos vectores, el vector f y el vector a, estén en un sistema, en el mismo sistema coordenado. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos hacer esto. Entonces, el ejemplo que yo seleccioné es esta cuña. No sé si se llama cuña o no, pero básicamente es una partícula que viene con una velocidad y entra como en un loop vertical, donde en este caso la dirección y es la altura como que vemos en el mundo real. Entonces la idea es que esta partícula va a ser una partícula que a medida que va en medio de su giro tiene un radio constante y va girando y obviamente por la acción de la gravedad va a ir cada vez subiendo más lento. Entonces la gracia es que este es un problema bueno para describir en un sistema polar porque yo solamente tengo que preocuparme de cuánto gira, de qué tan rápido gira y no de las componentes X e Y
de si yo lo hiciera en cartesianas, por ejemplo. Entonces lo que uno hace cuando hace el DCL es primero uno hace una cruz con los vectores unitarios de mi sistema que corresponde a este caso. Entonces, por ejemplo, ahora yo estoy en polares. Entonces voy a hacer una cruz con mis vectores ρ y θ tongo, que son los vectores que definen un sistema de coordenadas polares. Además, casi siempre en todos los problemas uno tiene que hacer un poco de trigonometría, entonces lo que voy a hacer es tirar unos ejes verticales punteados y, bueno, algo importante es que yo cuando haga el DCL lo tengo que hacer una posición arbitraria de la partícula, donde no me sirve ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, abajo, como que tengo que definirme un ángulo cualquiera del movimiento de la partícula y ver cómo se ven las fuerzas en ese ángulo. Entonces, como yo ese ángulo lo elijo sin ninguna característica especial, me va a servir para describir todo el movimiento de la partícula. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es describiéndolo en ese ángulo θ que aparece en la imagen. Entonces yo puedo rellenar como no sé si se llaman los ángulos que quedan entre medio de esta cruz inclinada con la vertical, con estos ángulos θ, que es un truco que probablemente conocen dentro de la física, y esta descomposición uno casi siempre la hace porque siempre tiene que descomponer fuerzas en los vectores unitarios que me interesan, que en este caso no van a ser x e y, sino que van a ser ρ y θ tongo. Entonces, la gracia es que yo ahora voy reconociendo cuáles son las fuerzas que actúan sobre esa partícula. Entonces, primero, esta partícula está en contacto con una superficie y por lo tanto va a haber una normal que va a ser justamente normal a la superficie. Ahora uno empieza a entender por qué se le llama normal y tiene ese nombre. Entonces, en este caso la normal va a apuntar siempre en esta imagen, como en esta fotografía que yo estoy tomando el problema, la normal va para allá. Pero la gracia es que a medida que la partícula va subiendo, la normal va a ir cambiando de dirección, va a ir haciendo así. Y si yo ese ángulo lo describo de manera genérica, voy a estar analizando todos los casos de dirección que puede tener la normal. Y en particular, como mi vector rotongo también va girando con el sistema, siempre va a estar al menos en menos rotongo. Entonces esa es un poco la gracia de ocupar polares, porque si ocupara cartesiano tendría que tomar la normal y descomponerla en x y en y, y acá simplemente digo, mira, está en menos rotongo para todas las posiciones de la partícula. Pero esta no es la única fuerza, sino que además está la famosa y que siempre aparece gravedad. Y el problema es que si se fijan, la gravedad no está en las direcciones principales de mi problema, que son ρ y θ tongo. Entonces aquí sí que voy a tener que descomponer. Y lo que uno hace siempre es ocupar un poco de trigonometría. Entonces yo aquí voy a hacer la trigonometría. Entonces uno ve que este peso se descompone en una componente en ρ, que es mg coseno de θ, y una componente en menos θ tongo, que es mg seno de θ. Entonces, una vez que yo tengo descompuestas, reconozco cuáles son todas las fuerzas que actúan en el problema, las tengo descompuestas en sus ejes principales. Luego digo, entonces mi fuerza total que actúa sobre la partícula es esto. Entonces, en este caso, en rotongo, tengo mg coseno de θ menos la normal, y eso va en la dirección rotongo, y en la componente θ tongo simplemente tengo menos g seno de θ. Y es súper importante que lo hagan vectorialmente, o sea, como que pueden escribir cada componente, onda decir como la fuerza radial es tanto, la fuerza angular es tanto, pero es importante reconocer en qué dirección está cada parte de la fuerza. Entonces, una pregunta es como, bueno, yo hice un problema 2D, ¿y qué pasa si yo tengo un problema tridimensional? Porque como han visto ahora, vamos a resolver hartos problemas que son tridimensionales. Y la verdad es que hay que hacer un DCL tridimensional. Y esto obviamente es un poco difícil hacerlo en el cuaderno, pero hay que intentar ponerse un poco creativos con el dibujo. Entonces, por ejemplo, para este problema, que es una partícula que está atada a una cuenta, donde hay gravedad, entonces es como un tubo que va, donde la partícula se va deslizando por dentro del tubo, además este tubo está girando, y hay una cuentita que es lo que hace es que está como cuerda, la va arrastrando hacia el centro, además del giro. Entonces este sería un problema que se describe apropiadamente en cilíndrica. Entonces si yo hiciera el DCL,
primero dibujo los tres vectores unitarios de cilíndricas en tres dimensiones. Entonces tengo un dibujo para arriba y las dos direcciones en el plano. Y las fuerzas que actuarían en este caso sería una tensión que apunta en menos rotongo porque siempre está apuntando hacia adentro del radio. Tengo el peso que apunta en menos zetatongo. Y en particular para este problema tendría una normal que apunta a una dirección media extraña que yo no puedo determinar a simple vista. Entonces lo que uno hace es que descompone la normal en dos componentes, onda, en la componente z de la normal y la componente angular de la normal. Entonces básicamente la componente z, como yo me doy cuenta que hay dos componentes en este caso, es que la partícula no se cae, está incrustada en un plano, por lo tanto tiene que haber algo que contrarreste el peso. Y por otro lado, ¿qué es lo que hace que la partícula gire? Es que el tubo está empujando a la partícula en la dirección tetatongo. Entonces tiene que haber una componente de la normal también en esa dirección. Puede incluso pasar que la normal esté en las tres direcciones, puede que esté en una, y eso es porque en verdad, si yo dibujo, imagínense que tengo un problema, la normal va en una dirección, entonces si está descompuesta o no, va a depender del sistema coordenado que yo escoja. Entonces, si yo escogiera un sistema coordenado que va justo en la dirección de la normal, va a ser una normal en una componente. Si ahora yo giro ese sistema coordenado, va a ser en dos componentes. Y hay varios problemas que la idea es básicamente encontrar cuál es la dirección final que apunta a la normal. Entonces, eso es algo para que tengan en cuenta y que en muchos problemas hay que agregar algunas componentes más a esa normal. Entonces, vamos al tercer paso, y el tercer paso es aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, la idea básica es que teníamos mi segunda ley de Newton, que era F igual a m por a. En el primer paso calculamos la aceleración, en el segundo paso calculamos las fuerzas, entonces ahora igualamos. Entonces, en particular para el mismo problema que estaba explicando antes, el de la cuña, yo había encontrado que la suma de fuerzas era la siguiente, en una expresión ya vectorial, y además, si yo calculara la aceleración de este problema, obtendría una masa por aceleración con esta expresión. Y la gracia es que ahora yo tengo que igualar estos dos vectores, pero el problema es que yo no puedo, tengo que tener cuidado cuando igualo vectores, porque cuando uno iguala dos vectores, se iguala cada componente por separado. No sé si tal vez lo están viendo en álgebra lineal, que uno iguala cada componente por sí mismo. Entonces, en este caso, estos vectores tienen dos componentes, ρ y tetatongo, por lo tanto voy a obtener dos ecuaciones, que son las siguientes. Y la gracia es que esto va a ser un sistema de dedos como, digamos, acoplado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tuvieran un problema donde la fuerza y la aceleración tiene tres componentes, tres vectores unitarios, les quedaría un sistema de tres dedos, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué hago con esto? Entonces, nos vamos al paso 4, que es resolver el problema. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago? Por lo general, como que acaba de depender de qué es lo que les pidan el problema. Por ejemplo, en un problema, esta normal va a cambiar de magnitud y de dirección a medida que la partícula va subiendo por la cuña. Entonces, por ejemplo, en este problema, si me pidieran cómo encontrar una expresión para la normal, lo que yo tendría que hacer es tomar mi segunda ecuación de ese sistema, integrarla y obtener el resultado en la primera ecuación. Entonces, muchos de estos problemas son como jugar un poco con estas ecuaciones, ver cuál puedo integrar, ver cuál puedo reemplazar en la otra. Y esto, por suerte, va a haber un video del César donde va a explicar cómo se integran las ecuaciones de movimiento. Y tan pronto esté, yo voy a poner un link acá para que lo puedan ver. Porque esta parte es igual, no es tan simple como decir simplemente ya se va y se integra. Entonces, esa es un poco la idea de esta parte del curso de dinámica. Entonces, tal vez lo importante que hay que recordar es tal vez algunas de las fuerzas más comunes que aparecen. Entonces, la mayoría se repiten de primer año. Entonces, una fuerza típica es la tensión, por ejemplo, que está asociada a cuerdas o a vigas, por ejemplo.
Entonces la tensión siempre apunta opuesta a donde termina la cuerda y tiene la propiedad de que se mantiene, su módulo al menos se mantiene constante a lo largo de toda la cuerda, si es que esta cuerda está tensa, obviamente. Luego tenemos la normal y el peso. Entonces, como ya les había adelantado, la normal siempre es normal a la superficie. Y hay muchos problemas que son del estilo como encontrar la condición de despegue. Y lo que uno hace es decir como, cuando se despega es cuando mi normal se hace cero. Eso es muy típico. Tenemos el peso, que también es una fuerza que siempre aparece, pero hay que tener un poco de cuidado porque a veces pasa que cuando uno recién está haciendo problemas se le olvida poner el peso y eso arruina el problema. Y después pasa que cuando uno ya ha hecho muchos problemas, de repente aparece un problema donde no hay peso y como que uno lo pone y después se da cuenta que no había que ponerlo. Entonces siempre miren si el enunciado dice hay gravedad o no. Tenemos la fuerza elástica, que probablemente es la más, la que genera más problemas. Entonces lo que yo siempre hago es como si tengo solamente un resorte, siempre asumo que está estirado, pongo la fuerza elástica hacia el resorte, y como está estirado, el módulo de esto va a ser K por la distancia que yo estoy, midiendo desde el origen del resorte, menos su largo natural. Entonces, si yo pongo el módulo así y la dirección a la izquierda, esto automáticamente me cambia de dirección la fuerza cuando se vuelva una compresión en vez de un estiramiento. Ahora sí hay que tener un poco de cuidado si tienen un sistema de dos resortes, a veces esto no funciona, hay que hacer los casos de los signos con más cuidado. Otra fuerza típica que aparece, que no gusta mucho, pongámosle, es la fuerza de fricción. Entonces hay que tener cuidado porque la fuerza de fricción tiene una expresión que es igual a una coeficiente de roce por la normal, pero esta expresión no es vectorial, es una expresión para los módulos de los vectores. Onda, si la fuerza de roce apunta hacia allá, la normal está apuntando hacia arriba, entonces eso no puede ser una igualdad vectorial. Entonces ahí tienen que ver cuál es la dirección de la fuerza de roce a mano, que saben que es una fuerza que se opone al movimiento. Y dependiendo de si está en estático, o sea, digamos si está quieto o se está moviendo, uno va a ocupar un coeficiente de roce distinto. Está el coeficiente de roce estático y el coeficiente de roce dinámico. Entonces, la última fuerza típica que aparece, que esta sí me gusta mucho, es la fuerza de roce viscoso. Y esto es una fuerza probablemente nueva, que se opone al movimiento, pero va a depender de la velocidad que tenga una partícula. Entonces, ¿cuál es la gracia? Como uno en el paso 1 calcula la velocidad de la partícula, después lo que uno hace es toma esa expresión y la incorpora aquí mismo, que es donde estoy acá. Entonces, como va a depender de la velocidad de la partícula de una general de CL, lo que yo hago es como que le pongo un asterisco, lo hago con una curva, porque yo no sé muy bien su dirección, y además tengo su expresión vectorial ya completa. Y por lo general este tipo de fuerzas va a hacer que aparezcan EDOs que siempre tienen solución con exponenciales, onda con decaimiento. Por lo general pasa eso. Entonces, la pregunta es si estas son todas las fuerzas que aparecen, y no, como que estas son las fuerzas más típicas. O sea, igual puede, por ejemplo, haber fuerzas eléctricas de Lorentz, por ejemplo, o si están en un ramo con alguien que sea astrónomo o astrónoma, generalmente aparece la fuerza de gravitación también. Entonces, no son las únicas fuerzas, aparecen más, pero estas sí son las más comunes y son como las más importantes que hay que conocer. Y la otra pregunta es si esto es todo lo que hay de dinámica, y tampoco la respuesta es positiva. O sea, también hay problemas donde tenemos sistemas de partículas, que es probablemente lo que están viendo esta o la próxima semana. Entonces vamos a ver si aparece también un video de cómo se resuelven problemas de sistemas de partículas. Esto todo lo que hemos visto es para una partícula. Y puntual, no una partícula extendida, pongamos. Entonces, eso es los consejos que tenía para contarles hoy día. Entonces les quería invitar a que ocupen la comunidad de cursos, a que posteen sus dudas de este video en la sección de comentarios, que el Discord está abierto de lunes a viernes para que hagan sus preguntas, sus dudas o estudien en grupo. Entonces, eso, pues, les quería desear la mayor de las suertes y el éxito, y ojalá que estén muy bien.